La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo de análisis, tiempo para El Abierto desde un lugar. Ya saben los oyentes que cuando ellos a las 6 de la mañana, muchos de ellos nos describen sus amaneceres, a menudo Sastre y yo, que estamos dentro del estudio, pensamos en la envidia que nos dan muchos oyentes, porque muchos nos mandan los amaneceres caminando por la sierra, otros yendo en coche a su trabajo, pero con un paisaje muy bonito, otros caminando al borde del mar. Bueno, pues hoy me van a permitir que sea yo la que dé envidia a muchos de los oyentes que nos están escuchando desde sus casas, porque estamos haciendo... o vamos a hacer este programa, de momento El Abierto, casi con los pies en el agua. O sea, caminamos 10 pasos y metemos los pies en el agua porque estamos en Caleta de Vélez, estamos en el puerto deportivo, con los ventanales abiertos, con los cristales abiertos. Está un poquitín tapado y esas nubes altas que yo creo que van a levantar en un ratito, pero que yo creo que es el escenario perfecto para hacer lo que hacemos todos los años, que es dar la bienvenida al verano desde la Costa del Sol, desde Málaga. Es una tradición del Hoy por Hoy, es una invitación que nosotros aceptamos más que gustosamente, porque yo creo que no hay nada mejor que empezar el verano en este lugar, con esta gente y sobre todo con los compañeros de Radio Málaga. Me acompañan Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tal y como has dicho, ¿verdad? De maravilla. Claro, es que les voy a... Así quiere un amanecer todos los días. Déjenme que les diga una cosa, que a veces cuesta no convencerles, sino que por motivos de trabajo, a veces cuando hacemos viajes fuera, nos cuesta reunir al grupo de personas que viajamos, porque es verdad que todo el mundo tiene su agenda. Bueno, cuando uno dice que se va a Málaga, las agendas se despejan así como con un poquitín de rapidez. Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues en Andalucía siempre se está en el paraíso. Claro, y tú. aquí... Zona noble. Zona noble. Del paraíso. Tú juegas cerquita de casa. Y juega cerquita de casa también Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En una zona que tú también conoces. Sí, pero me gustaría que conociera, aparte que la conozca yo, que la conociera más gente. No estamos en cualquier sitio, estamos en la Serguía. Estamos en un lugar, aquí no hay decorado de cartón, ya la estás viendo. No. Esto es todo auténtico, aquí todo es identidad, la gente vive del turismo, bienvenido al turismo, pero que la gente vive aquí de otras cosas. Aquí hay pesca, aquí hay agricultura, aquí hay laboriosidad. Es decir, yo creo que es el turismo perseguible. Aquí, por eso digo, aquí todo es auténtico. La gente que nos está viendo, tú los viendo, los pescadores, tal. Sí. Por tanto, insisto, es un turismo de muchísima calidad porque es el turismo de las mujeres y de los hombres. Después, a partir de las 10 tendremos la ocasión, además, de contar a los oyentes en la zona en la que estamos. Ayer yo no tuve la ocasión porque estaba en otra cosa, pero compañeros nuestros... Bueno, tú, Cristina, estuviste en La Lonja ayer. ¿Y cómo nos lo pasamos y ayer? Ya volviste impresionada. Volvimos encantados de ver cómo subastan el pescado. Bueno, de ver entrar el pescado, qué gusto ese pescado fresco, qué colores, qué de todo, ¿no? Aquí una de interior, una maña como yo, en una lonja disfrutando de lo lindo, viendo el sistema de pujas. Nos estuvieron explicando, que creo que luego nos lo van a contar también, cómo funciona ese sistema de subasta, que es todo un arte. Es todo un arte, incluso desde el punto de vista social o de la sociología, me sale la vena socióloga, hay todo un dispositivo de acuerdos, de desacuerdos, de cómo se negocia, de cómo no se negocia, en fin, una auténtica maravilla. Nos quedamos ahí extasiados. No me quiero olvidar de decirle a la gente cómo se fríe aquí el pescado. Bueno, eso lo comprobamos un rato después. Eso podemos dar fe todos los que estamos aquí sentados. Yo estoy acostumbrado al pescado frito, pero ustedes, a los que venís de fuera, que sepáis que como se fríe el pescado aquí, no se fríe en ninguna parte. Es que parecía que no había aceite por ninguna parte. ¿Dónde estaba el aceite para mojar? Pero dimos buena cuenta de ello. Nada. Y eso que vaciamos los platos para ver si quedaba aceite en el fondo, porque era un trabajo de campo, pero no. Vamos a empezar. Yo les decía que estamos aquí sobre todo para dar la bienvenida al verano. Y el verano, yo creo que es más verano si hay competiciones deportivas, porque yo creo que nos guste o no nos guste el deporte, nos guste o no nos guste el fútbol, nos guste o no nos guste muchos de los deportes que hay dentro de unos Juegos Olímpicos, cuando en verano hay competición deportiva, bueno, pues el verano se vive de otra manera. Se queda con amigos, se va a las terrazas, se toma uno una cerveza o un agua mineral con gas o un refresco, lo que quiera, mientras ve un partido de fútbol. Y es que hoy empieza la Eurocopa. Habían pasado, voy a hacer un poco de memoria, porque habían pasado 44 años de la primera, 24 desde la última final que perdimos. Creíamos que no se podía conseguir y hubo un verano, en verano de 2008, que España demostró que sí que se podía. Y hay entre líneas ahí, donde va a recibir Xavi. Ahí puede hacer daño Torres, intenta irse por velocidad.
Ese gol del Niño Torres contra Alemania, precisamente, podríamos decir que ahí empezó todo y ahí empezamos a creernos y se empezó a creer la selección española que podía. Después llegó un Mundial, después llegó otra Eurocopa y esta noche empieza la de 2024 en Alemania, donde se disputa esta Eurocopa. Está ya desplegado el equipo de deportes de la SER y ahí está Lluís Flaqué. Flaquí, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te emociona todavía escuchar el gol de Torres? Hombre, sí, claro, al final te traslada a momentos que, como tú dices, iniciaron una etapa dorada para el fútbol español, ¿no? Con aquel gol de Torres, con el gol de Iniesta en 2010 en Sudáfrica que nos dio el primer Mundial y luego en 2012 con aquella final coral y espectacular ante Italia, ese 4-0 que tan orgulloso hizo sentir al fútbol español y esperemos, ¿por qué no?, pues poder contar desde aquí, desde Alemania, con Romero, con Talavera, con Marquínez, con todo el equipo desplegado de la cadena SER, pues que llega la cuarta para el fútbol español. Claro, es que esa es la diferencia. Antes nos enfrentábamos a estas Eurocopas o a estas competiciones pensando que en cuartos, una maldición de cuartos, recordemos que nos íbamos para casa. La barrera de los cuartos. La barrera de los cuartos. Y ahora nos enfrentamos a estas competiciones desde entonces, desde ese 2008. Bueno, tenemos las mismas posibilidades que todos los que juegan. España debuta mañana, ¿no, Flaquí? Sí, mañana ante Croacia en Berlín a las 6 de la tarde, ahí debuta la selección española, pues con la ilusión de empezar con buen pie. El grupo es complicado, lo conforma Croacia, Italia y Albania, por tanto no hay por qué confiarse, pero España, que ya le derrotó a Croacia en la Nations League, pues espera poder empezar con buen pie para superar esta primera fase de grupos. Pasan los dos primeros, pasan algunos de los mejores terceros, con lo cual pasar el corte de la primera fase pues parece que está bastante al alcance para la selección de Luis de la Fuente, y la ilusión es tener cruces pues asequibles para llegar lo más lejos posible, ¿no? Antes, como decías, tenía esa muralla de los cuartos de final, sí, que parecía inquebrantable. Ahora caer en cuartos nos parecería incluso que sabría poco, ¿eh? Más después de la decepción del último Mundial en Qatar, cuando en octavos nos apeó Marruecos. Así que, bueno, España llega con mucha ilusión, es una generación nueva, con una mezcla de veteranía y con jugadores muy jóvenes, como Lamine Yamal, que encarna la adolescencia pura en este torneo, 16 años y es pieza clave en la selección, y veremos si España pues es capaz de llegar muy muy lejos en este torneo, ¿no? Has dicho grupo joven, Flaquí. Hay equipo, y cuando me refiero a equipo me refiero a comunidad. Yo me acuerdo de esa Eurocopa, además porque la viví especialmente porque trabajé en ella, esa Eurocopa de 2008, que una cosa que yo creo que fue fundamental más allá del entrenador era el equipo, la comunidad de jugadores. ¿Tienes esa sensación? Sí, al final se está viendo, ¿no? Tú ves, por ejemplo, el éxito del Real Madrid, que tiene un potencial tremendo, pero la complicidad que hay en el vestuario, la figura de Ancelotti, pues es capital para entender también los éxitos de este equipo a nivel de clubes. Pues en selección pasa un poco lo mismo, no conviven tanto durante el año, se ven 4 o 5 veces en los partidos cuando hay parón de selecciones, y cuando llega la Eurocopa es fundamental que la convivencia, que ese mes de complicidad pues se transforme en que el equipo sea un grupo de amigos, una familia, que luego en el campo pues trate de hacer el mejor fútbol posible y pasándolos lo mejor posible, ¿no? Creo que es fundamental en este tipo de concentraciones tanto la calidad que puedas tener como la complicidad y la gestión que puedas hacer del grupo. Y en ese sentido se ha unido, creo, y nos lo cuentan Romero, Meana y Raez siempre desde la concentración, pues un grupo con las ideas muy claras, que van todos a una, y que esperemos que esa pueda ser una de las claves también para explicar que España pueda tener éxito este año, ¿no? Y a ti te toca narrar el partido inaugural, ¿no, Flaquí? Sí, Alemania-Escocia aquí en Múnich a las 9, los anfitriones que llevan varios batacazos consecutivos y que quieren romper con la maldición del organizador. Desde hace 40 años el anfitrión no es campeón en casa, así que veremos si Alemania es capaz de romper esa barrera ante una Escocia que llega pues todo lo contrario, sin presión, sin nada que perder. Los escoceses se han presentado en Múnich con a base de cánticos. Ha sido una fiesta esta noche aquí en Múnich, miles de escoceses cantando y bebiendo evidentemente en la previa del partido. Va a haber muy buen ambiente, se va a llenar el estadio, y mucho foco en Toni Kroos, que ya se despidió del Real Madrid y que inicia la cuenta atrás también para despedirse definitivamente del fútbol profesional. ¿Has escuchado la canción de Escocia, No Scotland No Party? Sí. Es una maravilla. He escuchado muchas esta noche. Pero sí, hay que decir que Escocia, por esa rivalidad con Inglaterra, le tiene cierta devoción a Maradona, y han versionado ese clásico en el No Scotland No Party, que seguro va a sonar toda esta Eurocopa. Pues a disfrutar del fútbol, a trabajar, Flaquí, pero a disfrutar también del fútbol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así lo haremos, gracias. Un petó, adeu. Es cierto, yo decía, Arocas, un verano con competiciones deportivas es un verano diferente. Sí, porque ver el fútbol en chanclas, si te gusta, es maravilloso, ¿no? ¿A que sí? Y con unos amigos y en calzones cortos, uno se integra un poco, se mimetiza en el ambiente, ¿no? Bueno, a mí me gusta el fútbol, yo lo que espero es que haya buen fútbol, pero reconozco que estoy un poco triste
porque yo estaba ilusionado con que uno de los puntales este año del equipo iba a ser Isco, malagueño, por cierto, bético, pero no ha podido ser porque malhadadamente se ha lesionado, pero lo veré con la misma alegría de cuando veo jugar a mi equipo, que es el Real Betis Balompié. ¿Tú sigues las competiciones deportivas? ¿Sigues el fútbol, Carlos? Sí, sufro, con la selección sufro. ¿Sufres con la selección? Sí, por eso fui tan feliz aquel 2008, ¿no? Yo me crié en la cultura de los cuartos de final. Claro. Eso de jugábamos como siempre y nos fuimos... Como siempre. Años y años y años hasta que llegó el maestro Luis Aragonés y planteó aquella gran sentada, ¿no? Sí. Que condujo al primer gran triunfo de este ciclo nuevo, ¿no? Después de aquel fracaso del 82, la desilusión del 84 en París, del 84 al 2008... Siempre yéndonos en cuarto. Y los penaltis. En los penaltis. Por eso ese famoso penalti de Cesc que nos metió en... superamos esos cuartos. ¿Y tú sigues el fútbol? Que si sigo el fútbol, mira, el día que se casó mi hermano, por cierto, futbolista y entrenador, tengo que decirlo, que eso no lo sabéis. No. Yo tengo un hermano futbolista y entrenador de fútbol. Todos sus amigos tenían que ver con el fútbol. Jugadores, entrenadores, árbitros. ¿Qué día se casó? El día de la semifinal del Mundial que acabó ganando España. El de 2010. Efectivamente. No te digo más. Vale. Con lo cual, en mi casa, o sigues el fútbol o no eres nadie. O te expulsan de la familia. Dejadme que, relacionado con el fútbol, cuente una historia que hemos conocido esta mañana, ya la hemos estado contando desde las 10. Tiene que ver con los desahucios. No es habitual, pero ayer el Congreso de los Diputados aprobó algo por unanimidad. Insisto, no es habitual, se aprobó por unanimidad, que es prolongar la prohibición de los desahucios hasta 2028. Y también ayer la suerte llamó a la puerta de una señora que se llama María, es una mujer de 87 años, que iba a ser desahuciada en menos de 2 semanas. Y digo iba, y este es el punto de enlace con el fútbol, porque el Cádiz Club de Fútbol ha comprado la casa de María para evitar ese desahucio. Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días. Hola, buenos días. Dime. No, iba a preguntarte, porque María vive de alquiler en ese piso desde hace más de 50 años. Lo que pasa que ese edificio está viviendo lo que están viviendo otros edificios de buena parte de España, que es que se va convirtiendo todo el edificio en pisos turísticos, y ella se puede quedar en su casa gracias al Cádiz. Sí, bueno, decía que esta historia arranca en 1967, desde entonces vive María allí, se fue a vivir con Antonio, su marido, en un bajo del barrio del Pópulo, donde criaron a sus 3 hijos. Cuando ese hombre murió, hace unos años, a la familia se le olvidó, se le pasó un trámite que era subrogar el contrato de alquiler de renta baja que estaba a nombre del marido, así que María se quedó en un limbo legal. Se inició un proceso judicial con los propietarios, que es el que ha terminado en una orden de desahucio que tenía que ejecutarse dentro de 12 días, el 26 de junio. Han sido muchos días de angustia y dolor, como ha explicado Eva Orihuela, que es su hija. Mucho dolor, además mucha impotencia, porque no estaba en nuestra mano. No estaba en la mano la solución, el caso se hizo público, ellos no tenían dinero para pagar el dinero que costaba la vivienda. En una ciudad tan rodeada de mar como Cádiz era lógica una ola de solidaridad. Por María se ha preocupado el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo Andaluz, colectivos sociales, pero pasaban los días, se acercaba el 26 de junio y no llegaba ninguna solución, hasta que Eva recibió la llamada del Cádiz. Y nada, por lo que me cuentan es que quieren comprar la casa para dejar a mi madre de por vida ahí. El equipo de fútbol de la ciudad que ha invertido 147.000 euros en comprarle la casa a María, ese bajo del Pópulo. Dice que lo hace por conciencia social, que sabe que no puede resolver todos los problemas de vivienda de Cádiz, pero que el caso de María era especial, les había conmovido de tal forma que decidieron intervenir de esta manera. Esa ha sido la solución, ya se ha firmado, pagado el contrato de arras, los propietarios han tramitado la suspensión del desahucio, María podrá quedarse en su barrio, así que María vuelve a sonreír. Ay, mi madre, es que mira, mi madre se echó las manos a la cara y se puso a llorar. Y entonces me decía ella, la pobre, ¿quién es ese hombre, mamá? Eva, pero ¿quiénes son? ¿Qué personas son? Y digo yo, mamá, es de la Fundación Cádiz Club de Fútbol. El día 26, el día previsto del desahucio, había convocado una concentración frente a su casa, pero esa movilización, a pesar de que el desahucio se ha desconvocado, se ha anulado, va a continuar esa protesta. Lo ha explicado Antonio Gallardo, que es el presidente de la plataforma de vecinos amigos del barrio del Pópulo. Hay muchas Marías en Cádiz, hay muchos desahucios en Cádiz desde el Pópulo, además de intentar quitar las licencias de apartamentos turísticos que son ilegales, pues queremos seguir con la concentración el día 26 de junio. Y es así, porque en Cádiz se produce una media de 100 órdenes de desahucio al año. El desahucio de María se ha suspendido, pero como decía Antonio Gallardo, hay más casos, hay más Marías aquí en muchas partes de España a las que no podrá salvar su equipo de fútbol.
Gracias, Pedro. Un beso. Otro. Estaba escuchando a Pedro y me estaba acordando que un día coincidí con la concentración del Cádiz. Yo creo que estábamos en Albacete haciendo un programa y era un partido de Copa del Rey. Y yo creo que Sastre y yo incluso nos hicimos una fotografía frente al autobús, porque, y ahora lo estaba buscando, el autobús del Cádiz pone "Somos felices" en el lateral. Y luego en la parte de atrás pone "Somos el equipo de la gente de la calle, somos tu equipo". Y esto, estamos tan poco acostumbrados, ¿no, Aroca?, a que los equipos de fútbol que se manejan en otras cifras, se manejan, vamos a decir, en otros códigos, bajen a pie de calle. Y es verdad que no pueden salvar a todas las Marías, eso sería imposible, pero sí que todos los equipos de fútbol podrían mirarse alguna vez en el Cádiz. Bueno, hay algunos que lo hacen, ¿no? Y que tienen, en fin, dentro de sus actividades una actividad, valga la redundancia, de solidaridad social, de estar con los más desfavorecidos. Y bueno, sería bueno que el fútbol de élite en este caso, que recibe tanto del pueblo, devuelva algo al pueblo también. Sería un buen ejemplo que siguieran lo que está haciendo el Cádiz, que efectivamente no pueden hacer todo, pero sí pueden contribuir a que seamos todos felices, no solamente los que cobran fichas multimillonarias y algunos directivos, por cierto. Pero bueno, en cualquier caso esto parece un cuento, ¿no? Vamos, es un cuento, sí. Es un cuento de estas cosas que uno no se puede imaginar, ¿no? O que se imagina en una especie de cielo ficticio. Pero el problema es muy grave, ¿eh? Que el cuento no nos haga olvidarnos de lo grave. Porque fíjate que en Cádiz, además, algunos os habéis olvidado o no habéis vivido aquello, los que somos de por aquí, de esta zona del país, sabemos lo que son los asustaviejas. Los asustaviejas en Cádiz era una auténtica epidemia, era una plaga, ¿no? Se trataba de eso, de asustar a las viejas o los viejos para que dejaran sus viviendas y entrarla en el mercado de la especulación, de la depredación urbanística, y eso hay que evitarlo. Por tanto, me alegro de la medida legislativa. Es importante, Cristina, esto que dice Aroca, porque es verdad que parece un cuento, parece una historia de Navidad, más que una historia de verano, que es lo que estamos contando hoy desde Málaga, pero el problema es ese, y lo hemos visto repetido tantas veces. Es decir, un edificio entero que se quiere convertir en viviendas turísticas y hay una persona que molesta, que no se quiere ir, y hacen todo lo posible para echarla. Totalmente. Y con la polémica que hay ahora de la regulación, ¿no? O la falta de regulación y la falta de control en regulación de esos apartamentos turísticos, todavía mucho más. Por lo tanto, gente que quiere seguir viviendo en su casa con total normalidad, pues es víctima, por un lado, de la especulación urbanística, en este caso en relación al turismo, pero por otro lado también de toda la presión social que están ejerciendo quienes quieren hacer de ese edificio, bueno, pues no una vivienda para ejercer el derecho a la vivienda. Se nos olvida que el derecho a una vivienda es un derecho, no es otra cosa, y sin embargo hacer de ellos simplemente pues una fuente más de negocio. Un dato, Ángels, pensamos que lo de los desahucios se había quedado atrás durante los años 2013 o 2014, aquellos años tremendos, ¿no? Y estaba ahora aquí repasando datos, pese a que efectivamente ha ido bajando considerablemente. En el año 2023 fueron más de 32.000 los desahucios que se hicieron en España. O sea, todavía estamos en esas. Claro, supongo que porque la fiebre turística ha disparado, ¿no?, los desahucios, ¿no?, para hacer negocio con las viviendas. Es imposible no emocionarse con la historia que hemos oído. Es una historia muy bonita, ¿no? Como ha dicho, parece una historia de Navidad, pero y es imposible no empatizar con María y alegrarse de que siga en su casa, pero efectivamente, como decía Javier, el problema es muy grave. El problema es de fondo. No vamos a tener una fundación de un equipo de fútbol para atender y para salvar a cada persona, ni tampoco hay que demonizar a un propietario de una vivienda que de pronto, cuando desapareció la ley de renta antigua, se quedó con una renta absolutamente desfasada. Y hay que recordar que había una sentencia favorable a la propiedad de este inmueble, con lo cual el problema es muy grave. Es muy grave porque hay sentencia, porque la ley asiste al propietario. Otra cosa es los fines depredadores turísticos, que cada vez los centros históricos, el de Cádiz es precioso, cada vez hay menos vecinos de toda la vida, y eso es un problema grave también, y se nos ha unido el fin de la ley de renta antigua con los intereses turísticos depredadores absolutamente. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, no os lo vais a creer, pero vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial. El Abierto. Ser podcast. En
el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín, Javier Aroca. Les decía que íbamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial porque han pasado 48 horas desde ese ultimátum que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular para la renovación del Consejo. De hecho, hubo inmediatamente petición de reunión por parte del Partido Socialista al Partido Popular. El Partido Popular insistió en la mediación de Europa y Europa lo que les pide a los dos partidos es que concreten las medidas para la renovación del Consejo. Ya saben que Pedro Sánchez dijo o renuevan o al final vamos a tener que articular una fórmula para que los jueces, para que el Poder Judicial no pueda nombrar a los jueces del Supremo. Y ahora va matizando Pedro Sánchez, aunque no se conocen los detalles. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Pero va matizando que todo apunta a una reforma, dice, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, aunque el PP rechaza, y lo sigue hablando de órdagos, chantajes, de asaltos. Sí, Moncloa guarda con celo su fórmula CGPJ. El Gobierno no quiere enseñar sus planes antes de hacer una última intentona negociadora con el PP, así que de momento, pues dice generalidades. Es una reforma la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Generalidades, pero ojo, que contienen claves. Fuentes del Ejecutivo nos aseguran que el Gobierno no nombrará, que el sistema se va a basar en criterios objetivos y que aunque el CGPJ no tendrá competencia exclusiva para los nombramientos, sí que tendrá su parte del pastel decisorio. Decía Sánchez, una reforma plenamente constitucional y claro, el artículo 122 de la Carta Magna especifica que nombrar es una de las potestades del órgano de gobierno de los jueces. De todas formas, antes de ponerse manos a la obra con todo esto, como decíamos, quedaría un último baile negociador con el PP que no está muy por la labor, Ángels. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra. Feijóo dice que negociarán, sí, pero sin ultimátums provocados por las urgencias judiciales del entorno del presidente. Negociarán, pero obviando lo dicho por Sánchez en las últimas horas y retomando la conversación donde la dejaron, algo que no termina de convencer a Bruselas, que se muestra dispuesta a mediar en una nueva reunión la semana que viene, pero le pide a PSOE y PP que lleguen con parte de los deberes hechos con un punto de partida común que permita avanzar, algo que no se logró en pasados cónclaves. En Moncloa hay ministros que piensan que todo esto no va a servir para nada y otros que piensan que la esperanza en la presión europea es lo último que se pierde. Junquera, gracias. A vosotros siempre. Hasta luego. Cristina, habla Feijóo de asalto, pero su partido es el responsable de los más de 5 años de bloqueo en la renovación del Poder Judicial. Da un ultimátum, es verdad, el presidente del Gobierno, pero es que alguna fórmula habrá que buscar si el Partido Popular se mantiene en el bloqueo. Más de 2.000 días, Ángels. Más de 2.000 días. El otro día escuchaba por la tele, alguien lo comentaba, que este Consejo General del Poder Judicial lo negoció Rajoy con mayoría absoluta y Alfredo Pérez Rubalcaba, que murió en 2019. Que nos parece ya la prehistoria, porque anda que no han pasado cosas en este país durante estos 5 años. Y lo que no puede seguir es la situación bloqueada. Porque no solamente es una cuestión de que salgan unos y entren otros, es que de ese Consejo General del Poder Judicial dependen nombramientos, dependen casos concretos que tienen que ver con la justicia, dependen cosas que nos afectan en el día a día. Por lo tanto, es una cuestión absolutamente fundamental. Imagínate que Pedro Sánchez decide no convocar elecciones o alguna cosa así, ¿no?, cuando acabe su mandato. Por lo tanto, estamos ante un tema grave que en algún momento hay que darle salida. Claro, lo ideal no es que sea mediante un cambio de ley, sino que lo ideal sería que efectivamente hubiera un acuerdo con arreglo a las reglas del juego actuales para hacer esa renovación y después de la renovación abrir el debate de cómo tienen que ser nombrados es lo que pide los miembros. Europa. Claro, pero que es el sentido común. Vamos a ver, ustedes tienen una ley que es la que dice cómo se nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En aplicación de esa ley, renueven el órgano y una vez que esté renovado, si quieren, abran un debate para ver cuál es la mejor fórmula si es que la que tienen no les convence. Hace unas semanas, desde Más Democracia, organizamos un debate con 8 propuestas distintas que hay encima de la mesa de diferentes fórmulas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Algunas de asociaciones de jueces, otras de profesionales, otras de gente del ámbito del derecho, de la ciencia política. Hasta 8 propuestas vimos nosotros encima de la mesa, cada una con sus pros, con sus contras, que se pueden debatir. No está habiendo un debate público acerca de cuál es la mejor o la peor manera. Lo que está habiendo es la constatación del bloqueo que el Partido Popular en estos momentos tiene para renovar ese órgano. Y, por cierto, da un poquito de vergüenza que Europa nos diga:
bueno, si ustedes quieren que vuelva a mediar, vuelvo, pero por favor hagan los deberes antes de volver a venir. Da un poco de apuro, ¿no? Exacto. Incluso es que ha habido cambio, antes hablamos de quién había negociado el actual Poder Judicial, pero es que ha habido cambio de comisario. E incluso, y nosotros seguimos en lo mismo. Ahora voy a ir con vosotros, tengo que hacer la pausa. Si de vez en cuando escuchan los oyentes algún ruido mientras estamos nosotros haciendo el programa, es que estamos en un puerto deportivo y ahora empieza a salir el sol y claro, pues los barcos entran y salen, es lo que tiene hacer el programa en Caleta de Vélez. En el abierto desde Caleta de Vélez están con nosotros Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Javier Aroca. Estábamos hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno por la petición de nuevo de la mediación de Europa por parte del Partido Popular, que habla de asalto a la fórmula que no define, pero que quiere buscar el Gobierno para la elección de los magistrados. Y decía, Carlos, decía una cosa, Cristina, que es que no está en el debate ni siquiera la fórmula de elección de los magistrados. En el debate está el bloqueo de la negociación. Sí, y la intención del presidente, que ha hablado con el término, ha dado un ultimátum que además yo espero que aclare, porque es necesario que lo aclare, ¿no? Pero no sabemos cómo quiere afrontar este tema tan delicado, ¿no? Llevamos 2000 días bloqueo con conceptos que no son precisamente bonitos, ¿no? Bloqueo, falta de acuerdo de los partidos. Ahora el mensaje que al final se emite es de querer controlar y dominar la justicia, al menos el que a mí me queda, y creo que no soy el único, ¿no? Yo creo, Ángel, yo no descartaría un acuerdo, ¿eh? Yo creo que las posiciones están menos distantes de lo que parece, pero hemos tenido un ciclo electoral desde enero hasta ahora que era imposible de que los partidos quisieran demostrar una cierta concordia, ¿no? Yo creo que esto están jugando a ver cómo ninguno de los dos queda de perdedor, porque creo que a las dos partes les interesa, además, aparte de que es una obligación, por supuesto, pero convendría no olvidar el contexto. Dos apuntes nada más brevemente. En octubre de 2022 comentamos en el abierto cómo estaba a punto de cerrarse un acuerdo, tú te acordarás, ¿no? Sí. Y se rompió, ¿por qué? Porque el Gobierno a las 48 horas tiene preparado ya publicar la modificación a la Carta del Código Penal. El PP hubiera quedado como la chata. Y eso hay que entenderlo, ¿no? En segundo lugar, no se nos puede olvidar que la obligación de promover el acuerdo es de las cámaras. Es una cuestión formal, pero en puridad es de las cámaras. El presidente del Congreso, la presidenta en este caso, y el presidente del Senado son los que deberían promover el acuerdo. Pero insisto, es muy necesario que el presidente explique cómo lo quiere hacer, porque ya le ha salido el Poder Judicial diciendo que le parece aterrador, y segundo, que tengamos claro que ciertamente la oposición no ha cumplido con la obligación, eso es un hecho probable, un hecho objetivo y un hecho evidente. Pero el presidente tiene que explicar, más allá del ultimátum, hasta dónde quiere llegar y cómo quiere hacerlo. Eso es fundamental. Ahora que me diga, va a ser legal y constitucional, faltaría más. Que el presidente del Gobierno dijera que iba a tener dudas, faltaría más, ¿te imaginas? Por completar la fotografía del porqué del fracaso de 2022, la presión mediática, recordemos una portada de un periódico nacional, y la presión judicial también. Por completar la fotografía, Aroca. Bueno, lo primero que tengo que decir, que sí, llevamos meses, años debatiendo sobre todo esto, pero hay algo que hay que tener muy presente. Estamos efectivamente en una situación de bloqueo, y quien bloquea es el Partido Popular. Y a partir de ahí podemos hablar todo lo que queramos, pero la primera premisa es quien está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular. Después, bueno, vamos a entrar en alguna de las materias, ¿no? Decía Cristina, bueno, hay innumerables propuestas sobre cómo debe de ser el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto está clarito en la ley. O sea que no es que haya oscuridad, no, está muy clarito. Lo que pasa es que estamos en una situación de bloqueo. Bueno, yo me apunto, por ejemplo, al modelo alemán. No sé si el señor Feijóo le gustará el modelo alemán. A mí me gusta. ¿Y sabéis por qué me gusta? Porque no existe. Es decir, en la Alemania federal, que no creo que el PP ni nadie vaya a decir que es un sistema que no es democrático, no, es un país federal, como casi lo somos nosotros, y no hay Consejo General del Poder Judicial. Y la democracia, la libertad de los jueces, la independencia, todo eso existe en Alemania. Luego, por tanto, podemos vivir incluso sin Consejo General del Poder Judicial, pero en la medida en que lo tenemos, porque constitucionalmente lo tenemos, bueno, vamos a defender posiciones. Claro, a mí lo que me preocupa es la debilidad institucional del bipartito, porque al final el Partido Popular lo que está diciendo es que quiere subcontratar la democracia española a Europa. O sea, otra vez la reedición de los 100.000 hijos de San Luis. O sea, que vengan los europeos arreglando un problema que no deja de ser una confrontación entre libertades. Y en esa situación estamos, y vamos a seguir hablando. Ahora, yo creo que hay la propuesta del presidente yo tampoco la sé.
termino brevemente. La propuesta del presidente yo tampoco la sé. Pero, ¿qué les pasa a los jueces y a los juristas de irreconocible prestigio y al PP como para no querer renovar el Consejo con esta ley? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, por lo mejor hay el abuso y el uso de una serie de competencias que permiten a los jueces caminar de una determinada línea. Es ahí donde yo me rebelo. Ahí donde yo me rebelo. Porque vamos a ver, la Constitución es muy clara. Primero, dice que la justicia emana del pueblo. La emanación del pueblo no es volcánica, sino emana a través de unas elecciones libres que se producen periódicamente y que constituyen un determinado parlamento con una determinada relación de fuerza. De ahí donde emana la justicia, de la voluntad de los ciudadanos. Y después hay otra cosa que dice, los jueces se deben imperativamente al respeto de la ley. Y aquí no se está respetando la ley ni la voluntad del pueblo. Tú decías, Carlos, como buen criterio, que en definitiva, algo que se nos escapa a la mayoría de los ciudadanos porque no se nos explica, al final es un papel que juegan las dos cámaras, es decir, el poder legislativo. Pero ¿qué digo yo una cosa? ¿Qué está pasando en este país, en la democracia española, como para que un poder, que por cierto es un poder no electo, esté cuestionando constantemente a los dos poderes electos de la democracia española, es decir, al poder ejecutivo, al gobierno y al poder legislativo? Eso es una aberración democrática. Los jueces y los juristas de irreconocible prestigio se están situando en una actitud antisistema. Están en contra de la democracia. Cristina. Para que nos hagamos idea de cómo está el patio, ¿no? Porque decía Carlos, bueno, ahora que ya parece que se acaba este ciclo electoral, igual ahora es más fácil que se pongan de acuerdo. Hace 48 horas el presidente del gobierno daba ese ultimátum y se hacía eco de una propuesta, de una parte de una propuesta que previamente había hecho el señor Guilarte, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, en torno a modificar las competencias del Consejo para facilitar así que sea más posible, ¿no? la renovación. Sin más, o sea, no hay una propuesta por escrito, hay una llamada a la negociación. Por eso, Carlos, yo creo que tampoco ha detallado el presidente nada, porque lo que está haciendo es decir, démonos hasta final de mes para seguir negociando. No hay una propuesta por escrito, no hay, que yo sepa, al menos no se ha hecho público, ningún documento donde se diga esta es la propuesta del presidente del gobierno o del Partido Socialista o de lo que sea. Ya hay reacciones, en concreto de la Asociación Profesional de la Magistratura, criticando una propuesta del gobierno que nadie ha visto. Este es el clima. Pero hay un ultimátum. No, un ultimátum no. Hay démonos un plazo hasta final de junio. Hay un plazo impuesto. Hombre, claro, No, es que el plazo ya ha caducado. El plazo caducó hace 5 años. Claro, o sea, es que lo normal hubiera sido... Claro, no, pero es que la fecha tenía que estar puesta hace 5 años. Entonces, 5 años de paciencia después, efectivamente se dice 30 de junio. Vale, y si no, tenemos una propuesta. ¿Cuál es? No se ha dicho, porque se está esperando esa negociación. Ya hay quien ha salido criticando una propuesta que no existe. ¿No hubiera sido más lógico dar la fecha y la propuesta, por ejemplo? Bueno, pero la propuesta yo entiendo que está... de pronto se abandona por está en la mesa de negociación. La mesa europea, ¿por qué de pronto se ha desactivado? Estaba funcionando con un comisario europeo, los dos... ¿Por qué se desactivó? Porque no había manera de llegar a un acuerdo. No sabemos por qué se ha desactivado la mesa. No, porque no había manera de llegar a un acuerdo acuerdo. Y el comisario dijo, bueno, ya vale. De hecho, es que se ha cambiado de comisario. ¿Os acordáis? Dentro no exactamente lo mismo, pero en el mismo ámbito de la confrontación del poder judicial con el resto de poderes democráticos del Estado, ¿os acordáis cuando se invocaba la Comisión de Venecia? Y era la Comisión de Venecia, y todos los medios, que viene la Comisión de Venecia, cuando la Comisión de Venecia dijo lo que no le convenía al Partido Popular, de pronto se ha caído la Comisión de Venecia de todas las agendas y de todas las escaletas de todos los medios de comunicación. Luego, por tanto, situemos el problema donde está. El problema no está en que si el presidente ha utilizado palabras correctas o incorrectas, o en si sabemos o no sabemos su propuesta. El problema está en el obstruccionismo y filibusterismo institucional de un partido y de unos jueces y unos juristas de reconocido o irreconocible prestigio para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el problema, y desde hace mucho tiempo. Y diré una cosa ya para terminar, y sobre todo, porque todo el mundo, algunos incluso hemos tenido hasta experiencias gubernamentales. Cuando tú estás en un gobierno y se convocan elecciones, tú te quedas en funciones. Y cuando estás en funciones no tienes competencias, o apenas tienes competencias. Mínimas, ¿no? Entonces, ¿por qué unos señores, una vez que ha caducado su mandato durante 5 años, entre otras cosas por el obstruccionismo, pero también por la impericia del bipartito, siguen en su poder? ¿Por qué siguen cobrando y por qué siguen teniendo poderes que no le corresponden? Porque están usurpando una posición institucional que no le corresponde. A todo eso nos tiene que responder el Partido Popular. O sea, ¿cómo se acepta en una democracia que haya un poder tan importante que esté ilegítimamente
en un lugar desempeñando unos papeles que no le corresponden, que se sienten y que cambie la legislación si hace falta, incluso la Constitución. No es la primera vez, por cierto, con estivalidad, que se reúne el Partido Socialista y el Partido Popular y modifican la Constitución. No es la primera vez. En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Javier Aroca. Les decía que íbamos a hablar de Cataluña. Tiene dos patas la información catalana. La primera, la ley de amnistía, que ya saben que está en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y vamos a hablar también de las negociaciones o de qué puede estar pasando en las negociaciones para la formación de gobierno en Cataluña. Recordemos que las elecciones fueron el 12 de mayo y todavía no hay gobierno en la Generalitat. Primero, la amnistía. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hoy el fiscal general del Estado va a enviar y hace públicas también sus instrucciones al resto de fiscales sobre la posición que cree que deben defender a la hora de interpretar y de aplicar la ley de amnistía. Y ahí se espera que choque con varios de sus colegas y subordinados, porque los fiscales que llevaron el procés son contrarios a aplicar la amnistía a Puigdemont y a Junqueras. Álvaro García Ortiz quiere ser muy respetuoso, Ángeles, con los tiempos que le ha dado el Supremo y presentar el informe de la aplicación de la amnistía a los encausados del procés en plazo. No quiere prórrogas, por eso está previsto que hoy active ese mecanismo para el choque de trenes, tal y como marca el estatuto. Fijará por escrito a los 4 fiscales del Supremo su postura sobre el encaje de la ley del perdón para Junqueras, Puigdemont y el resto de implicados en esta causa, que será distinto este planteamiento al que han hecho ellos, que recordamos consideran que el delito de malversación no es amnistiable porque hubo enriquecimiento y porque se pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión, que son justo las excepciones de la norma. Este desencuentro obligará a convocar formalmente la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, pero pase lo que pase en ese debate, que se prevé reñido, la última palabra es la del fiscal general, que puede imponer su criterio, porque la Fiscalía ya sabemos que no va de mayorías, sino de jerarquías. A partir de ese momento, Álvaro García encargará la investigación del procés, lo que quede de ella, a otro fiscal. Pedro, gracias. Hasta luego. Y Xavi Abelló, Radio Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Àngels. Hablaba de las negociaciones para la formación de gobierno en Cataluña. Está la investidura del próximo presidente todavía y muy en el aire. Y coincidiendo con esto, bueno, supimos que Esquerra iba a entrar a formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que encabeza el Partido Socialista. Pero ayer militantes de Esquerra se movilizaron para protestar contra este acuerdo, el acuerdo de Esquerra con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, esto deja todavía más en el aire la formación de gobierno y la investidura de un presidente de la Generalitat. Sí, ayer se tenía que ratificar el acuerdo para entrar en el gobierno de Jaume Collboni. La militancia de Esquerra superó las previsiones y el congreso en el que se decidía se tuvo que anular porque el aforo de la sala no era suficiente para toda la gente que había. No se llegó a votar, pero sí que fue un síntoma del gran debate interno y probablemente del rechazo que las bases querían transmitir a este pacto. Un rechazo que no viene únicamente de la militancia, y ahí está una de las claves de este asunto en Barcelona. Hay una división entre la cúpula de Barcelona, que quiere entrar en el ayuntamiento, y la dirección de Esquerra Republicana, ahora encabezada por Marta Rovira, que les había pedido como mínimo retrasar este pacto hasta que no se resolviera la situación de la legislatura catalana. ¿Por qué? Porque creen que aliarse ahora con el PSC en Barcelona iba a perjudicarles en la negociación para la investidura. Esquerra quiere dejar claro que el listón para apoyar a los socialistas tiene que estar muy alto, y un pacto con Collboni creen que les podía restar fuerza. Ahora la situación pues ha dado un giro. Anoche las impulsoras del pacto en Barcelona les entraron las dudas y en cambio Marta Rovira insiste que el Congreso debe hacerse, que la militancia debe manifestarse sobre este pacto. Lo ha dicho en declaraciones a la SER en Catalunya. El que va quedar demostrat ahir davant d'aquesta afluència de militants que volien dir la seva, que volen debatre, que volen parlar i finalment que volen decidir, es que aquest Congrés s'ha de fer. Ante la afluencia de militantes queda claro que el Congreso se tiene que llevar a cabo, ha dicho Rovira, que quiere dejar claro que el precio para convencer a Esquerra y a sus bases para una investidura de Salvador Illa va a ser muy elevado, porque, recordemos, también serán los militantes los que tomen una decisión respecto a la investidura. Y hay que tener en cuenta una última cosa: la militancia de Barcelona acostumbra a ser una de las más partidarias de los pactos con las formaciones progresistas. Ha habido pactos históricos en el Ayuntamiento de Barcelona, y tras ver la movilización de ayer junto al rechazo explícito que otras federaciones de Cataluña, como por ejemplo la de Lleida esta misma semana, pues ha hecho a pactar con el Partido Socialista, pues va quedando bastante claro que el camino para convencer a Esquerra de esta posible investidura, pues al menos se va llenando de obstáculos. Xavi, gracias.
Buen día. Decía ahora Xavi yo que considera Esquerra que el precio de apoyar a los socialistas sería un precio muy elevado para Esquerra Republicana. El precio que tendría que pagar a Esquerra Republicana sería muy elevado, pero es que el otro precio estaría encuadrado dentro de una nueva convocatoria electoral con unos resultados más que inciertos para Esquerra Republicana de Cataluña. Total, sí, pero bueno, es susto o muerte, ¿no? Sí. Porque yo creo que después del 12 de mayo, con la victoria tan importante de Salvador Illa, se instaló en el ambiente que prácticamente estaba hecho el acuerdo de gobierno. Yo recuerdo que ya entonces insistíamos mucho, ojo, que es muy delicado, que es muy complicado, porque después de la derrota electoral tan importante de Esquerra, ellos están empezando una travesía en el desierto. Ellos están empezando un proceso de recomposición, de intentar ver hacia dónde giran. Y en el momento en que anunciaron la consulta a las bases, que por otro lado, en lógica democrática es lo que tiene que ser, tenemos indicios más que suficientes para saber que las consultas a las bases de este tipo de acuerdos, sobre todo en el ámbito de Esquerra Republicana, suelen ser bastante contrarias a estos acuerdos. Históricamente al menos lo han sido así. Claro, Esquerra tiene ahora mismo ese dilema, ¿no? Si hace caso a lo que previsiblemente pueden decirle los suyos, el acuerdo va a ser muy difícil. Si no hay acuerdo, la repetición electoral puede ser el final o peor. O sea, puede ser seguir cavando el agujero en el que Esquerra cayó el 12M. Por lo tanto, esa es la disyuntiva. Era muy importante la negociación de la Mesa de Ángeles, no solamente porque siempre es importante saber quién preside el Parlamento, sino porque ahora mismo hay una decisión crucial. Y es que entre las dos candidaturas que se han anunciado, la de Salvador Illa por un lado y la de Carles Puigdemont por otro, ¿quién se presenta primero? Puede parecer que sea una cosa mínima, ¿no?, de detalle o de protocolo. Para nada, en absoluto. La estrategia de Esquerra de en un momento determinado decir, bueno, si se presenta primero Puigdemont, yo apoyo a Puigdemont, como no sale porque las cuentas no dan, luego cuando se presente Salvador Illa lo facilito para no tener que repetir. Si finalmente el presidente, que es independentista, en estos momentos decide que tiene que ser Salvador Illa el primero en presentarse a esa investidura, esa estrategia se desmorona y por lo tanto Esquerra Republicana ahí sí que tiene que tomar la decisión de si apoya a Salvador Illa o finalmente aboca a unas nuevas elecciones que, como bien dices, es susto muerte. No, pero susto muerte no solo para Esquerra. Recordemos que después de las elecciones catalanas ha habido otras elecciones que son las europeas y los independentistas han continuado perdiendo votos y el Partido Socialista en Cataluña ha continuado ganando votos. Es decir, es verdad que se vota en otra clave. Claro, se vota en otra clave. Y con muy poquita participación, etcétera. Pero es verdad que el indicio va por ahí. Aroca. Yo me voy a poner en el escenario de que se repiten las elecciones. Voy a poner, no digo que no haya otras posibilidades, digo que me quiero poner en ese escenario. Y en ese escenario yo supongo que lo que hay es escuchar a la mayoría de los catalanes. Porque por mucho que evidentemente Esquerra esté haciendo lo que tiene que hacer, que es consultar a su gente, pero no deja ser un partido. Lo mismo que Junts es otro y el Partido Socialista es otro. Pero los catalanes lo que han dicho mayoritariamente es que prefieren al Partido Socialista. Ya lo dijeron en unas elecciones y luego específicas para Cataluña y luego lo han dicho en otras, como acaba de decir Ángels, en las europeas, en donde de nuevo ha ganado el Partido Socialista por una mayoría suficientemente amplia y los demás han quedado, por cierto, bastante maltrechos. El problema es que estos partidos tienen que interpretar no solamente lo que dice su militancia consultada, sino que tienen que interpretar también lo que dice Cataluña en su globalidad. Porque es que si no, ¿a quién están defendiendo? Porque ambos dicen, nosotros defendemos a Cataluña, sí, pero ¿a qué defendéis? ¿Una parte de Cataluña solo o queréis defender a la totalidad de Cataluña? Por eso digo yo que me sitúo en el escenario de repetición electoral. Porque es muy importante cómo vean los catalanes lo que está pasando y cómo lo perciben. Porque si perciben los movimientos de Esquerra y de Junts como movimientos que vayan en beneficio de Cataluña, pues a lo mejor el que haya unas elecciones catalanas les beneficia a estos dos partidos, minoritarios por cierto, actualmente. Pero si los catalanes perciben que estos partidos lo que están haciendo es luchar por su propia supervivencia orgánica, es decir, por la misma naturaleza de sus partidos y cómo se reparte o cómo compiten en el mercado del independentismo catalán, mal les va a ir. Porque yo creo que los catalanes tienen algunos defectos, pero tienen una virtud, es que son muy listos.
Y cuando los catalanes vean que los movimientos que se están produciendo en definitiva va a perjudicar a Cataluña, porque Cataluña se está viendo muy tocada, esos son análisis que están insuficientemente tratados, se está viendo muy tocada por su inestabilidad política. Cataluña, que era un país que lideraba a España, no solamente en aspectos económicos y financieros y de toda naturaleza, sino además que era un ejemplo para muchos de nosotros. Para mí, por ejemplo, desde que era joven, que me parecía que allí nos llevaban mucho tiempo y muchas cosas, ahora no tengo esa percepción. Ahora la percepción que tengo es que se están quedando atrás. Pero ahora que eso que tú dices, que los catalanes ya lo verán, los catalanes ya lo han visto. Claro. Yo creo que el resultado de las elecciones es la prueba de eso. Y lo que han visto, y lo que han visto los catalanes es que los independentistas, incluso estando frente de las instituciones como la Generalitat de Cataluña, que tendrían que estar gobernando para todos los catalanes, han estado gobernando solo para una parte de los catalanes. Pues eso me refiero al momento, no al momento electoral. El pueblo catalán ya ha hablado electoralmente en 2 ocasiones sucesivas, pero me supongo yo que estará ahora reinando sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando, en mi opinión, no le conviene al pueblo catalán. Efectivamente, tú sabes, Javier, que siempre digo que queda de la Cataluña grande, por ejemplo, del año 92. Ese espíritu de apertura, de riqueza, lo han laminado completamente. Esa es la conclusión general. La conclusión concreta al tema que nos pregunta hoy Ángel, yo creo que estamos ante el enésimo capítulo de un separatismo que siempre tiene una estrategia insaciable. Siempre insaciable, tanto si está fuerte electoralmente como si está ahora, como es el caso de Esquerra y Junts, que efectivamente no dejan de perder apoyo en las últimas consultas electorales. Pierden apoyo y piden más. Eso se llama un síntoma propio de la decadencia. Y ya creo que incluso ayer rozaron el ridículo, porque el congreso que habían convocado para entrar, para si decidían entrar o no en el gobierno de Barcelona, que es un flotador, una especie de flotador que le echa al PSOE, el Partido Socialista Catalán, pues no pudieron organizarlo por cuestiones logísticas. O sea, que se ha convertido aquello en una jaula de grillos, si me permite la expresión. Pero un capítulo más de que siempre son insaciables. Pero nunca están contentos, tanto si están arriba en votos como si están ahora en claramente una tendencia a la baja. Bueno, yo no creo contigo, Cristina. Yo no creo que sea un problema de la insaciabilidad del separatismo, como tú dices. Yo creo que tampoco... la inflación terminológica tampoco ayuda en este sentido. No, es o sea, más no bien se trata, lo contrario. Yo creo que no se trata de insaciabilidad, porque ahora mismo tú te puedes insaciar o saciar de algo que tienes en el plato. Lo que no te puedes saciar de lo que no tienes en el plato. Y el independentismo ahora mismo no tiene en el plato las posibilidades, excepto que sean imaginarias. Pero lo piden. Pero bueno, es que la cláusula catalana que han pedido en Madrid. Pero eso, ¿qué tiene que ver? No paran. ¿Cómo se dice? Contra el defecto de pedir está la virtud de no dar. Claro, otra cosa que se le dé o no. Voy a volver a decir que el pueblo catalán es muy listo, muy inteligente. Lo voy a volver, lo sostengo. ¿Y tú crees que esos a los que llamas tú separatistas no saben que la independencia de Cataluña es un objetivo absolutamente inviable y en cualquier caso lejanísimo? Entonces no es un problema de saciar lo que quieren. Si ellos saben, si están siendo ampliamente derrotados en las urnas, por partidos además, llamémosles como le llaman ellos, españolistas, como es el Partido Socialista de Cataluña, aunque los que me están escuchando se estarán cabreando conmigo por haberle dicho españolistas. Pero es como lo consideran ellos. Pero es que los catalanes ya han hablado, lo ha dicho Damián Ángels, han hablado en reiteradas ocasiones. Y ellos mismos saben, tiene algunos pensadores muy inteligentes, que no hay mayoría social, no ya para la independencia, ni siquiera para plantearse la independencia. Y eso los catalanes lo saben. Por tanto, el quid de la cuestión está en si la totalidad del pueblo o la mayoría del pueblo catalán percibe que efectivamente son insaciables porque le van a traer la independencia o son insaciables porque están cagados. Votarán otra vez. Están cagados porque orgánicamente sus partidos cada día son menos relevantes. Cristina. Fijaros, yo creo que plantear el tema en estos términos no sé si ayuda a entender y por lo tanto a poder calmar las cosas y ayudar y contribuir a un debate público o lo contrario, ¿no? Lo digo por lo siguiente. Esa mayoría social que supuestamente podía legitimar un movimiento independentista, o sea, una independencia no la ha habido nunca. Pero otra cosa, es alcanzable. Bueno, bien. Otra cosa es que hubo un momento donde sí que era muy mayoritario la opción de gente que decía hay que replantear la relación que tenemos con el resto de España. Pero eso, por ejemplo, también había gente que decía queremos más competencias. O sea, si juntamos todas esas opiniones, entonces sí que hubo un momento que fue muy mayoritario y ahora habría que ver cómo está, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reconocer que lo que se vivió en Cataluña, en el famoso procés, fue un momento durísimo, de mucha tensión social, de mucha tensión política, donde los partidos se deshicieron y volvieron a recuperarse. O sea, hubo ahí todo un mare magnum político. No nos acordamos ya de lo que es Junts,
O sea, que es que la antigua SIU desapareció en aquel momento. Por lo tanto, fue un terremoto político cuyas consecuencias todavía se están viviendo. Gestionar eso por parte de los líderes políticos es muy complicado, es muy complejo. Por lo tanto, yo creo que no aportamos luz si acudimos a situaciones inflacionarias desde el punto de vista verbal, ¿no? Hay que reconocer la complejidad del proceso, hay que reconocer que los partidos, efectivamente, las decisiones son complicadísimas. Yo ahora mismo me pongo en la cabeza de la dirección de alguien de Esquerra Republicana y puedo entender perfectamente todas las contradicciones que tienen encima. Porque detrás de esos partidos hay una lógica. A veces yo creo que desde el resto de Cataluña nos cuesta entender la complejidad y tendemos a decir, pues bueno, que aquello es una locura, que eso es un grigay, y efectivamente tiene mucho de eso. Pero debajo de cada una de estas cuestiones, cada partido tiene una lógica que intenta defender y que es muy compleja. Por lo tanto, cuando decimos ahora mismo, Esquerra puede estar abocándose ella misma a un destrozo todavía mayor si repite elecciones, sí, pero es que la decisión no es nada fácil de tomar, porque sus bases mira lo que le están diciendo. Y porque de alguna forma Esquerra está analizando que parte de esa debacle electoral que ha tenido tiene que ver con que la gente ha dejado de verle como símbolo de catalanidad y por lo tanto tienen la tentación de reivindicar mayor catalanidad, lo cual pasaría por no votar a ella. Es decir, la complejidad está servida, y por lo tanto yo creo que tenemos que analizarla desde ese punto de vista. A veces las cosas son más sencillas de lo que parece, ¿eh? Bueno, o queremos hacerlas más sencillas para que nos parezcan más fáciles, pero no. Hay que mirar mucho a María Jesús Montero. No, lo digo, termino. Sí, es que no sé dónde vas a parar, por eso he puesto esta cara. Mira, todo es expectante. Yo voy a decir una cosa que se decía en mis tiempos políticos, cuando yo era muy joven, era rabiosamente joven, y decía, cuando los catalanes se sientan en una mesa hay que mirar no encima de la mesa, sino debajo. Porque ¿dónde están los urdores? Por eso digo que en todo este tema, que probablemente tenga un arreglo muy económico, tiene mucho protagonismo María Jesús Montero. Vale. Ahora lo hemos entendido. Muy fácil. Si miráis desde aquí, desde Andalucía, sabemos que tenemos siempre nuestra reserva, porque al final siempre pierde alguien. Cada vez que hay una mano de carta del poder en el Estado español, Andalucía pierde. Miremos la financiación. Dejadme que vaya con lo último de política y después nos iremos a Francia. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Áñez. Porque después de ese anuncio matizado de dimisión por parte de Yolanda Díaz, Sumar se ha sumergido en su proceso, lo que anunció, que ya haría ese proceso de reflexión para reconstruir el proyecto y de momento ha puesto al frente del partido a lo que llama una dirección transitoria, 4 personas, Elisabeth Duval, Lara Hernández, Chema Guijarro y Rosa Martínez, todos ellos muy próximos a Yolanda Díaz. Ana. Sí, es que os había perdido. Vale. Aquí estoy de nuevo. Sí. Cuéntanos. Sí, pues mira, son 4 personas las que ha elegido Yolanda Díaz de su máxima confianza, empezando por Lara Hernández, que es su secretaria de organización. A ella le encomendó precisamente hace 1 mes y medio recoser la relación con los partidos. Están también en ese grupo de dirección transitoria Elisabeth Duval, responsable de comunicación, el secretario general del grupo parlamentario Chema Guijarro y la secretaria de Estado Rosa Martínez, todos perfiles discretos, además, que no van a eclipsar el liderazgo político que la vicepresidenta va a seguir ejerciendo en el Gobierno y en el Congreso. Es eso lo brindaron precisamente ayer en el documento que aprobó la dirección, al que ha tenido acceso la SER y en el que reconocen que el espacio está en retroceso y fijan su hoja de ruta a futuro, en la que encomiendan principalmente una tarea a esta nueva dirección interina: abrir un diálogo dentro del partido y con las fuerzas aliadas para recomponer el espacio tras los batacazos electorales. Hablando claro, una refundación del espacio que llega solo 3 meses después de la asamblea fundacional que Sumar celebró en marzo. En aquel momento los partidos ya decidieron quedarse fuera del proyecto de Díaz al entender que no se les estaba respetando. Hablamos de partidos como Más Madrid, Izquierda Unida, Compromís ya decidió hace tiempo quedarse fuera. Pues ahora, de cara a esta nueva etapa que se abre, estos partidos tienen claro que se tiene que garantizar la igualdad entre todos y que el partido de Díaz ya no es el aglutinador de todos. Lo acaba de decir precisamente el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, en Televisión Española. No vamos a estar los partidos bajo un paraguas de nada, sino que vamos a estar en una relación de igualdad y fraternidad entre todos, en la que Movimiento Sumar va a ser uno más, igual que Más Madrid, igual que Izquierda Unida, igual que los Comuns, o Chunta o MES. La nueva etapa que se abre tiene como horizonte una asamblea de Sumar en otoño. Veremos qué ocurre de aquí a entonces. Nadie tiene certezas de cómo se puede reconfigurar este espacio. Ana, gracias. A vosotros.
Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, desde Caleta de Vélez, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín, Javier Aroca, cada vez con más gente. Qué bien que estoy. ¿A qué es un gusto? ¿A qué a gusto estáis? Qué a gusto. Sabéis que os queda 10 minutos de tertulia y os voy a echar. Pero luego la próxima semana volvemos, ¿no? Bueno, vosotros podemos volver, incluso podemos volver de vacaciones. Incluso. Que sería un buen plan. Vámonos a Francia porque ahí están en campaña electoral, en pre-campaña, porque el día 30 de junio tienen elecciones. Las convocó Emmanuel Macron la misma noche de las elecciones europeas tras la victoria aplastante de la ultraderecha. Y hoy es el día, el último día que tenían los partidos para presentar las coaliciones que van a concurrir a estas elecciones. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Así que si te parece, vamos a empezar por la izquierda, después iremos a la derecha, porque hay lío en las dos partes, pero en la izquierda el lío es un lío de unidad, es un lío en positivo para ellos, porque han cerrado el acuerdo del que empezamos a hablar a principio ya de semana para ir unidos a las legislativas, esa especie de frente popular para luchar contra la ultraderecha. Sí, lo denominan Nuevo Frente Popular, como el de los años 30 del siglo pasado contra el fascismo, y ayer anunciaron un programa común bajo la misma bandera y un solo candidato en cada circunscripción, y además consideran que ahora ya no es inevitable que la extrema derecha llegue al poder. Faltaba acabar de afinar muchas cosas, y el programa se va a hacer público hoy a las 11:30 en una sala en París, pero de momento ya se saben algunas cosas, como que en este programa va una derogación de la reforma de las pensiones tan polémica de Macron, una equiparación de la subida de los salarios y las pensiones con la inflación y el reconocimiento del Estado palestino. Y alguien como el expresidente socialista François Hollande, que se opuso a la coalición liderada por Mélenchon hace 2 años de la izquierda, decía esto ayer noche en la primera cadena de televisión. Hay un acuerdo esta noche, no conozco los detalles, pero para mí lo esencial es que se haya podido hacer la unión. Yo tengo las divergencias que se conocen, pero hay un momento en que hay que ir más allá, hay que ir a lo esencial. Decía esto Hollande, que evidentemente es totalmente opuesto a Mélenchon. Y ayer hubo durante la jornada tensiones fuertes entre socialistas insumisos por el reparto de candidaturas, pero también por el programa. Y fueron los ecologistas y los comunistas los que hicieron intermediarios para que al final hubiera este acuerdo, porque sobre todo está la amenaza de que la extrema derecha llegue al poder. Y ahora Raphael Glucksmann, que fue el que de la izquierda tuvo más votos en las europeas pasadas, con un 14%, y que también está opuesto a Mélenchon, ha avanzado que, por ejemplo, en este programa que se va a saber dentro de un rato, se incluye el envío de armas a Ucrania, porque la posición de los insumisos no es exactamente así. Respecto a la guerra de Gaza, se condena la masacre terrorista del 7 de octubre y se considera organización teocrática a Hamas. Se expone una tolerancia cero al antisemitismo, pero tampoco se pone una jerarquía a nivel de odios, porque también se hace referencia al odio que hay contra los musulmanes. Y ahora queda por saber, si la izquierda llegara a ganar estas elecciones legislativas, que está por ver, quién sería el primer ministro. Pero Mélenchon ha facilitado las cosas esta vez porque se ha puesto en un segundo plano y ahora mismo tiene un rol secundario, lo que facilita mucho ahora mismo este acuerdo. Esto por parte de la izquierda, esa unión, ese frente popular para luchar contra la ultraderecha. Y luego está la derecha, Vicens, que ahí más que unión, lo que hay es un auténtico cisma entre los conservadores, y lo provocó el anterior líder. Bueno, él cree que todavía es el líder, pero el anterior líder cuando planteó esa coalición con la ultraderecha precisamente para ir a estas elecciones. Sí, pero el psicodrama continúa en la derecha totalmente. Ayer, curiosamente, Éric Ciotti, el que hasta ahora era el presidente, y que considera que sigue siendo el presidente, volvió a su despacho y se filmó allí y lo colgó en su cuenta de Twitter, que no se sabe si es la oficial o no. Y a las 11 hay una audiencia judicial, porque ha denunciado a los que lo han echado, al resto de la dirección, y el comité político del resto de la dirección se acaba de reunir ahora mismo por videoconferencia. Lo tenía que haber hecho ayer, porque la primera reunión no había las 3/4 partes de firmas necesarias de los consejos nacionales para ratificar y para que sea jurídicamente válido esta
expulsión. A las 11 veremos lo que dicen los jueces en esta audiencia, pero el número 2 de Le Pen, Bardella, acaba de anunciar que exactamente lo que dijo Ciotti, apoyará a unos 70 candidatos por circunscripción de las listas del que ya no es el presidente de los republicanos de derecha. Acabo con una reflexión sobre si Macron ha perdido o no la iniciativa política ahora mismo. Él, el otro día, puso al mismo nivel la extrema derecha y el bloque de izquierdas que se está formando, o que ya se ha formado, porque está Mélenchon. Los pone como dos extremos, él se pone en medio como polo centrista y democrático. Lo que pasa es que él, por un lado, se puede alegrar de lo que está pasando en la derecha tradicional, pero por otro, no se esperaba que la izquierda se uniera en tan poco tiempo que ha tenido, porque es hoy, el domingo, que se termina exactamente el plazo para las candidaturas, para presentar las candidaturas. Y ahora mismo el ambiente es que él ya no genera la ilusión que generaba en 2017, incluso en 2022, porque la ilusión está en la extrema derecha, porque cree que va a llegar a gobernar, va a llegar al poder, y el bloque de izquierdas que se acaba de unir para evitar que pase esto. Vicens, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángels. Claro, y es que esta es la consecuencia, victoria aplastante de la ultraderecha en las elecciones europeas, que se traduce en psicodrama, como dice Vicens, en la derecha, con la unión de todos los partidos de izquierda y en medio Macron, que bueno, yo creo que tiene más números de desaparecer su partido que de otra cosa en estas elecciones. Macron siempre ha estado en medio. O sea, ha sido un gran privilegiado del desbarajuste político, fundamentalmente de la izquierda, en la República Francesa, ¿no? O sea que, por tanto, a mí no me extraña. A mí lo que sí me gusta es que haya habido una reacción de los partidos políticos, de la derecha, de la izquierda y también de parte de la derecha, ante la posibilidad de un gobierno de ultraderecha que no ya es que vaya en contra de Europa y para destruirla desde dentro a partir de los resultados de las elecciones europeas, es que pueden acabar con la República en Francia. Y eso en este país vecino es sagrado. Los valores republicanos allí se miman y, por tanto, eso ha permitido que haya esta unión express de las izquierdas, y yo creo que la derecha va a pasar algo. De momento ha pasado algo muy importante que ojalá pasara aquí, que es que la mínima actitud del líder del Partido Conservador diciendo que va a votar o que se va a liar con la extrema derecha ha permitido que lo cesen. O sea, que es que allí no se andan con chiquitas, allí allí no puede ocurrir, como ha ocurrido aquí, que dijo Feijóo que iba a llegar a un acuerdo con Meloni. Eso allí te echan del partido directamente. Y es lo que ha pasado en Francia. Por tanto, yo creo que Francia nos ayuda a entender pedagógicamente lo que pasa en un país que ha sufrido también el totalitarismo, como Francia, hay que recordar que lo sufrió, y que reacciona ante la posibilidad de que la ultraderecha se haga con el poder. Antes de saberse los resultados electorales, el primer ministro Gabriel Attal dijo una cosa muy interesante, que era una declaración de intenciones, a pesar que los resultados luego no le fueron bien. Dijo: Europa empezó con Francia y Europa no puede terminar con Francia. Por tanto, tienen un sentido de la responsabilidad democrática que yo envidio. Carlos. El domingo asistimos a una decisión que anunció el presidente Macron, que es de elevadísimo riesgo. Porque yo creo que hay un elevadísimo riesgo de que veamos una cohabitación de un gobierno con Macron y un primer ministro que fue la señora Le Pen o alguien puesto por ella, que es la extrema derecha francesa que lleva anhelando entrar ahí varias décadas, ¿no? La reacción rápida de Macron a mí me recordó a una que vivimos aquí el año pasado. El presidente nuestro pues tomó una decisión muy rápida y le salió bien. Pero yo creo que a Macron hay altísimo riesgo de que no le salga como él espera. Fijaros que Francia vuelve a ser el escenario de la confrontación ideológica. Recordaba el compañero antes al nuevo Frente Popular, en alusión al Frente Popular de los años 30, ¿no? Por lo tanto, después de unos años en los que algunos decían que la izquierda y la derecha se habían terminado, que ya no había diferencias entre izquierdas y derechas, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Francia nuevamente, y en este caso con una confrontación ideológica de primer nivel entre esa izquierda y esa derecha. Efectivamente, la habilidad, intuición y sagacidad política de Macron en estos momentos yo creo que empiezan a desaparecer, porque se ha quedado en medio de nada, en medio de la nada, ¿no? Veremos a ver finalmente cómo acaba, porque si, como parece que dicen las encuestas, la ultraderecha consigue la mayoría en las legislativas, esa cohabitación que decía Carlos es muy difícil, pero si por un casual fuera el Frente de Izquierdas, ojo que tampoco va a ser fácil, porque recuerdo que Macron venía de un partido socialista que ahora forma parte de ese Frente de Izquierdas, y con ese nuevo Frente Popular, fijaros, 30 partidos.
30 partidos. Verdes, ecologistas, Francia Insumisa, Partido Socialista, Partido Comunista y un montón de partidos más pequeños cuyo nombre aquí ni siquiera nos suena mucho, ¿no? Pero 30 partidos que en 3 días son capaces de pactar un programa que conoceremos a lo largo de esta mañana y unas candidaturas concretas. Por lo tanto, cuando efectivamente esa ultraderecha de Le Pen, que lleva unos años intentando dejar de dar miedo, pero que no puede ocultar que es la ultraderecha de Le Pen, tiene ya la perspectiva de llegar, allí la izquierda reacciona. La pregunta es si no es demasiado tarde. Si la sociedad francesa no ha ido ya asumiendo poco a poco esos cuestionamientos del sistema democrático y esos valores totalitarios que Le Pen lleva ya muchos años defendiendo. Primero su padre, ahora ella, y con una complejidad social importante. Dices, la izquierda se une y la izquierda reacciona. No hemos tenido tiempo de hablar de Sumar, por si Ya. estabas pensando, en algo. Son 17. Por lo que sea. El Sumar son 17. ¿no? Bueno, pues aquí 30, fíjate. Pues mira, Bueno, imagínate. Está casi empatado. A mí me gusta de todo un poquito, la y de lo bueno lo mejorcito, la. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son. Será este cielo, será este mar, será que aquí se baila la al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será que aquí se baila la al son de nuestro corazón. Son, la son. Te echo de menos. Vamos a ir terminando ya el abierto. Les voy a tener que echar. Ustedes son responsables, los que están aquí, porque se sienten tan arropados que se han venido arriba y no quieren irse. No. Déjanos un poco más. No, porque hay más gente. Porque tenemos vocación del Consejo General del Poder Judicial. No, claro. Pues acaba de caducar vuestro mandato. Pero nos quedamos. No, acaba de caducar vuestro mandato. Se acabó. Feijó llama. No se quieren ir los del abierto. Los voy a echar. Ustedes no se muevan. Hemos superado el aforo, pero es una maravilla hacer el programa donde lo estamos haciendo, porque como estamos abiertos a la calle, que es lo más bonito de la radio, cuando hacemos la radio en la calle y la gente se puede incorporar y se puede ir y entrar y salir, para nosotros esto es una maravilla y se lo agradecemos profundamente a esta caleta de Vélez Málaga, a todos los malagueños y a esta zona que nos acoge todos los veranos de una manera espectacular, como que no se cansan de nosotros. Nosotros no nos cansamos de ustedes y ustedes no se cansan de nosotros. No se vayan, porque ahora vamos a seguir hablando, vamos a hablar de pesca, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de cocina. Hemos traído el Bibliobús con Antonio Martínez Asensio, la música con Neira. Es decir, que nos queda todavía mucho programa, muchas cosas por contarles y mucho rato para pasárnoslo bien. Vosotros, iros ya. Pero nos vamos a la lonja. Bueno, pues iros a la lonja. Iros a la lonja. Vamos a la lonja. Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín, Javier Aroca, muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.